A ver, entonces una pregunta. ¿Cómo se trabajaría el costo de contingencia en caso no llegase a ser necesario usarlo de forma total o parcial? Muy buena pregunta. En realidad, eso ya va dentro del control de costos, ¿ya? Ya va dentro del control de costos. En el resultado operativo se coloca una línea, en una línea la contingencia, porque el resultado operativo es una herramienta de control interno. Esa contingencia se coloca hasta el final. Si al final esta contingencia no se gasta en forma total o parcial, se convierte netamente en utilidad, en ganancia. Pero si es que llegamos, ¿no? Y por así decirlo, se consumió todo, bueno, no, simplemente es una salida, ¿no? Es una salida y no hay ninguna ganancia ahí, ¿ok? Eso se va viendo en el control. Simplemente ustedes fijan un estimado, voy a poner un ejemplo, ¿ya? 5%. 5%, y si al final, ya hablando en porcentaje, no terminan de consumir el 5%, sino que solo se necesitó 2%, ese 3% restante entra todo, se lo inyectan, por así decirlo, a la utilidad, ¿ok? Se convierte en utilidad, en ganancia. Pero eso se ve en control de costos. Lo importante es que fijen una contingencia. Bueno, vaya a ser que no fijan y que al final, ¿no? Y que al final terminen sacando dinero de otras ganancias que habían tenido otras actividades y que encima, ¿no? La utilidad se reduzca porque no alcanzó, porque no le puse contingencia. Eso sí es lo peor, ¿no? El peor escenario. Porque ahí, cada dueño de empresa, obviamente que lo que quiere como mínimo es utilidad. Como mínimo, ¿no? La meta debería ser más. Dentro de los procesos de la gestión de costos, me voy a pasar acá, porque en esta clase solamente los voy a mencionar. Esto está alineado a la guía del PMBOK. Y luego me voy a pasar a estructura. Vamos a hacer un taller, ¿ya? Entonces, dentro de los procesos de gestión de costos, según la guía del PMBOK, vamos con la primera, ¿sí? Vamos con la primera. Planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos. Se establecen aquí y documentan los lineamientos necesarios para estimar y presupuestar, gestionar y controlar los costos. Quiere decir que este es un plancito el cual se arma para poder tener todos los lineamientos de qué, cómo, cuándo, cuánto, quién va a ser encargado de cada proceso de la gestión de los costos. Desde quién lo va a estimar, cómo se va a estimar, de qué manera se va a estimar, cuáles son la metodología, qué nivel de precisión, básicamente como que todas las preguntas que estamos acá, ¿no? Lo mismo para determinar el presupuesto y lo mismo para hacer monitoreo y control, ¿no? Siempre un plan está alineado al qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ¿no? Va a realizar esta determinada, bueno, esta gestión de los costos en el proyecto, ¿ya? Entonces, un plan, un documento, ¿no? Es un documento, la planificación de la gestión de los costos, tiene como salida principal un plan de gestión de costos, que es un documento, que ya lo vamos a ir viendo en las sesiones posteriores. Todavía no puedo adelantar, por así decirlo, esto, porque tiene componentes que todavía no hemos visto, ¿sí? Entonces, un plan de gestión de costos es un documento en el cual básicamente, ¿no? Se colocan todas estas cuestiones y se dice o se coloca ahí las estrategias, los límites de control, el nivel de exactitud, el nivel de precisión, quién va a ser el responsable, etcétera, y cómo van a analizar los costos del proyecto, incluso después de finalizado. Principal salida es esta, plan de gestión de los costos. Importante aquí que sepan que como jefes de OT, de los documentos que vamos a ir pasando de esta primera introducción, de la clase introductoria, sí se recomienda, como buena práctica, que sí generen ustedes, como jefes de OT, un plan de gestión de costos.
que me parece que para la segunda clase, la clase del día miércoles, lo vamos a ver, incluso también les vamos a pasar la plantilla, ¿ya? Es un documento bien simple, pero de gran importancia. Ya, dentro de estimar los costos, ojo, que esto lo hago en la etapa de planificación. Y ustedes dirán, ¿y cuándo empiezo a planificar? Bueno, empiezo a planificar en realidad desde que me asignan como jefe de OT. Desde que me asignan como jefe de OT, ya tengo que empezar con mi equipo, con el equipo de oficina técnica y el equipo de proyecto a realizar estos documentos, ¿no? Aquí cabe resaltar que solo estoy hablando a nivel de costos. Cuando hablemos en planificación y control en el módulo van a entender no solamente son los costos, también es el cronograma, también es el alcance. Que estas tres corresponden o comprenden, de aquí salen las tres líneas base. Costo, línea base del costo, el cronograma y del alcance. Estimar los costos. Seguimos en planificación, pero ahora vamos a utilizar diferentes técnicas y herramientas para estimar los costos. ¿De qué? Estimar los costos de qué? De algo llamado presupuesto meta. O presupuesto, tiene muchos nombres, presupuesto interno. ¿Qué más le llaman? Presupuesto dinámico o flexible. Flexible, dinámico, flexible. Tiene varios nombres, ¿eh? O presupuesto de gestión también le llaman por ahí. Ay, de gestión. Se me fue ahí ya, por supuesto de gestión. Entonces, consiste en realizar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. Y deben de incluir personas, materiales, equipamiento, todo, ¿no? Todo, el directo más el indirecto. La guía del PMBOK da diferentes herramientas y técnicas, desde estimación análoga, paramétrica, ascendente, 3 valores. Pero si ustedes van a la guía, les va a decir qué, es decir, les va a dar una definición de análoga, paramétrica, ascendente, 3 valores, alternativas, costos de calidad. Esto de acá se llama PMIs, Sistema de Información para la Dirección de Proyecto, o de votación, ¿no? ¿Y cuál es la salida principal? Para nosotros, como jefes de OT y llevando ya a nuestra realidad en construcción, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un estimado de costos. Ojo que todavía no estoy hablando del presupuesto, estoy hablando solo de la estimación que va a ingresar, va a ser el input para elaborar el presupuesto meta, ¿ya? Pero estimación de costos y una base o un sustento. Si me preguntan, en base a la experiencia y a lo que yo les puedo recomendar, ¿qué herramienta técnica, ¿no? se utiliza? Yo diría que son diversas. Depende mucho del tiempo que tengan, depende mucho de la información, ¿no? Yo he usado desde juicio expertos hasta estimación análoga, paramétrica, ascendente, también 3 valores. Tres valores quizás ha sido menos. Análisis de alternativas, es como que decir, para encofrar, tengo que para encofrar con madera, es alternativa 1, la 2 es metálico, la 3 es madera y metal, no sé, pues ya la 4 es aluminio. Eso es un análisis de alternativas, solamente para una actividad, que es encofrado. Concreto, premezclado, 1, 2, concreto en obra, 3, una planta de concreto específicamente para mi obra, para mi proyecto, prefabricado. ¿Ven? Eso es un análisis de alternativas y me baso a eso para poder estimar, ¿no? Entonces, obviamente que no todas las actividades van a requerir este análisis, o sea, va a depender, ¿no? Análisis de reserva. Las reservas pueden ser de dos tipos, de contingencia y de gestión. Lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos riesgos. El costos de la calidad también, ¿no? Dentro del análisis de datos. PMI, sistemas de información para dirección de proyecto. Por ejemplo, acá en Perú tenemos varios en realidad, ¿ya? Pero uno de los softwares quizás más utilizados en construcción se llama S10. Es un software peruano. Y por ejemplo, está dentro de el sistema de información para la dirección de proyectos. Claro que sí. El punto es que obviamente que es una base de datos, por así decirlo, un poquito tradicional, es bastante antigua, diría yo, ¿no? Pero ya, pues es un sistema de información para dirección de proyectos. Esta ya es el punto. Con esto terminamos la planificación. La planificación, recuerden que es iterativo y concurrente. Entonces, podría decir que
mi primera corrida o mi primera iteración, o al menos, ¿no? Mi iteración que me va a dejar algo llamado línea base de costos, ¿no? Esta línea base de costos es fundamental. Esta sale de mi primera iteración, pero no quiere decir que luego, no sea iterativo, no sea concurrente, no necesite iterar más. Claro que sí, porque van a haber cambios en el proyecto. Entonces, el hecho de que altere o no la línea base va a depender, entre otros aspectos, pero los fundamentales, de un procedimiento de control o de gestión de cambios. El PMI o la guía del PMBOK le llama Control Integrado de Cambios, CII. ¿Ya? Pero cada organización lo llama como quiere, en realidad, ¿ya? Procesos de control de cambios, como ustedes quieran, el punto es que sigan las buenas prácticas de que para modificar la línea base primero esté aprobado, ¿no? Y tenga como sustento o el contrato o el project charter, o algún tipo de acta donde diga que se necesitan algún tipo de procedimiento, o sea, que se diga que tiene que haber un procedimiento de control de cambios. El project charter es como el acta de constitución, pero ahí se colocan varios lineamientos, ¿no? Generales, obviamente. Entonces, de las salidas, una de las salidas principales es la línea base, pero acá no quiero dejar de lado otro punto importante. Requisitos de financiamiento del proyecto. En otras palabras, el flujo de caja. En otras palabras. Estas dos son las salidas principales de determinar el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que como jefes de OT tendrían que terminar esta parte de planificación teniendo su línea base, es decir, ahora sí, su presupuesto meta, más su flujo de caja. Este flujo de caja depende de sus funciones. Puede ser que el residente sea el encargado, por el presupuesto meta, pero como jefes de OT apoyan en la elaboración de ambos, tanto el presupuesto meta como el flujo de caja. Sin embargo, yo diría que de los dos, este es más el rol del jefe de OT, el presupuesto meta, el presupuesto interno. ¿Qué herramientas y técnicas necesitarían para determinar el presupuesto? Puede ser costos agregados, es decir, costos sumados. Como ya tienen la estimación, pues pueden ir sumando. Análisis de reserva, tanto la de contingencia como la de gestión. Revisión histórica o de información histórica de proyectos pasados, de proyectos similares. Conciliación del límite de financiamiento y financiamiento, esto específicamente para el flujo de caja, ¿ya? Pero ojo que el flujo de caja también afecta pues el presupuesto meta y viceversa, ¿no? Por ejemplo, acá habrán costos financieros, ¿no? Que obviamente que también tienen que estar incluidos en este presupuesto meta, ¿no? Este presupuesto meta será elaborado con una lógica de avance, de planificación, y obviamente que afecta el flujo de caja, obviamente que sí. Entonces, no es que van de la mano en realidad, van de la mano. Y con esto podría decir que se acaba la planificación, digamos así, revisión 1, o con las líneas base guardadas, y ya luego en monitoreo y control, o seguimiento y control, que son procesos distintos, pero que van de la mano, no es lo mismo monitorear que controlar. ¿Qué es lo que hago? Controlo los costos. Pero ojo que todo es un control interno del proyecto, ¿no? Obviamente que también con un control externo ya para el cliente, obviamente que sí voy a tener pues información, voy a tener solicitudes de cambio, pero a un nivel de un presupuesto de venta, a nivel del meta o del interno, utilizaré diferentes herramientas para mi control. La herramienta bandera de la guía del PMBOK es el valor ganado, y lo vamos a ver, la gestión del valor ganado. Estas de acá, le voy a marcar esta y esta son del valor ganado. Este es el análisis de reserva, de contingencia y de gestión, y estos son los PMIs, los sistemas de información para la dirección de proyectos. ¿Cuáles son las salidas principales de monitorear y controlar? Información, pronósticos y solicitudes de cambio. Ojo que en todo, a excepción de planificación, la guía del PMBOK habla de actualizaciones. ¿Por qué creen que habla de actualizaciones? A ver, con puntos. ¿Quién me podría decir por qué creen que la guía en los últimos procesos, estimaciones, presupuesto y control, por qué creen que habla de actualizaciones? ¿Por qué creen que habla de actualizaciones? Y ya vamos a pasar a las partidas de control, para luego pasar al taller.
A ver, ¿por qué creen que habla de actualizaciones? Ya, pero quiero que profundicen un poquito más que mejora continua. ¿Por qué creen? Estaba en el cuadrito de la ACE. ¿Por qué creen que habla de actualizaciones? Y más que mejora continua, más que retroalimentación. Estaba en el cuadrito de la ACE y yo lo he mencionado varias veces. ¿Por qué? Porque son procesos, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con esos procesos? Son procesos que se hacen una sola vez, a ver, los voy a ayudar. Son procesos que se hacen solo una vez y que repercuten solamente. Claro, son procesos iterativos y además concurrentes con otros procesos dinámicos. Ajá, iterativos y concurrentes, sí, por eso, ¿no? Pero dense cuenta que si yo estoy leyendo por primera vez la guía del PMBOK, quizá no lo voy a entender así, ¿no? Pero la ACE es como que te lo da y te dice, mira, esto es así. Es mejora continua, son procesos iterativos y concurrentes. Entonces, a primera que ustedes lean ese cuadro, o que lo entiendan, o que lo revisen, van a entender que son así, pero a primera instancia, si ustedes van y leen la guía, iba a decir la Biblia, si leen la guía del PBOK, no lo van a entender así, ¿ok? No lo van a entender así a primera. Es un poquito como acotación. A ver, ¿quién fue el que dijo iterativo concurrente? A ver, retroalimentación, iterativo. Gerson, me parece, ¿sí? Dijo iterativo y luego dijo concurrente, por ahí. Iterativo y concurrente, ya. Seguimos. Seguimos. A ver. Estructura de control de costos. Por favor, presten mucha atención porque de acá vamos a hacer un taller y este es un punto importante. A ver. A ver, a ver. Esta, hablando desde el punto de vista de costos, tenemos algo llamado estructuras de control de costos, ¿ya? Pero a nivel de planificación y control hay más estructuras de control. La de costos no es la única, ¿sí? Ahora estamos viendo costos porque estamos en el módulo costos, pero quiero resaltar de que hay más estructuras de control, ¿ok? En planificación lo vamos a ver y se acordarán de lo que les digo, ¿no? O sea, no es la única. A ver, primero, ¿qué es una estructura de control de costos? O una estructura de control. Es una matriz resumen del presupuesto, compuesta por partidas de control y por fases. Estas partidas de control, ya vamos desglosando ahora, ¿qué es partida de control y qué es fase? Una partida de control es una agrupación de las partidas presupuestales. O sea, una partida de control es una agrupación de las partidas presupuestales. Por ejemplo, si tengo 1000 partidas presupuestales, solo designo 25 para controlar. Voy a poner un ejemplo. Si mi presupuesto tiene, voy a exagerar, mi presupuesto tiene, a ver, vamos a poner, vamos a borrar esto. Mi presupuesto tiene 500 líneas. 500 líneas es mi presupuesto. Y de esas 500 líneas, es decir, 500 partidas o actividades, de esas 500 tengo 100, bueno, 100 es mucho, a ver, tengo 50 de concreto, de diferentes concretos, ¿ah? Concreto simple, concreto armado, concreto, ¿qué más? Sí, pues concreto simple, concreto armado. Y de esas 50, entonces, tengo estas 50 de concreto. Ahora, yo les pregunto, las 50, obviamente con de las 500 partidas, no voy a pedir, ¿no? Que, controlar con 50 partidas de concreto. ¿Para qué? ¿Para qué si las puedo agrupar? Ya, esa agrupación de poder mejorar mi administración y mi control se logra con las partidas de control y las fases. Es una de las maneras, ¿ah? Porque hay otras también. Otras denominaciones también. Entonces, de estas 50, ¿ya? Yo digo, bueno, mira, lo puedo controlar por concreto, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Por concreto simple y por concreto armado. Entonces, ahí ya tengo 2 partidas de control, ¿sí?
O también puedo decir, ya, solo una, que diga concreto. Ahí tengo una partida de control. Y si es un edificio, puedo decir, ah, mira, concreto verticales, concreto horizontales y concreto de cimentación, pues ya, de la cimentación o del sótano, para dividirlo en dos, en tres, perdón. Puedo decir también. O ya, también puedo decir concreto sótano y concreto subestructura y concreto superestructura. Superestructura. Bueno, tiene ese, ya. ¿Qué más? Ya, si quieren entrar pues más a detalle, bueno, dirán pues concreto piso 1, piso 2, pero esta particularmente no les recomiendo, ¿ya? Porque esta tiene que ver con las fases. Entonces, incluso esta también tiene que ver con las fases, mucho ojo, ¿ah? Estas que estoy remarcando tienen que ver con las fases, porque las fases se refieren a la división macro de cómo se va a ejecutar. Y esta de acá puede catalogarse como de ubicación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí que no les confunda, ¿ya? Pero, en otras palabras, esas 50, miren todas las alternativas que he sacado, y de hecho que no son las únicas. No es como que lo puedo dividir, de las 50 solo controlo con 2, con 1, con 3, con 2, o digamos ya pues 4 o 5, ¿no? Pero ya no son las 50, ¿se dan cuenta? No son las 50, estoy agrupando estratégicamente. ¿De qué depende? De que evalúe pues bien mi proyecto, ¿no? Que comprende el alcance del proyecto. Ya. ¿Y qué son las fases? Las fases es la división macro de cómo se va a ejecutar la obra. ¿Cómo se va a ejecutar la obra? Mire, ¿ah? Por pisos, bueno, subestructura, superestructura, sí, pues también puede ser, ¿no? Entonces, pueden ser, dice, depende de algún criterio. Por ejemplo, ubicación, ¿no? Ya, este es para una obra de saneamiento, por ejemplo, distritos, una habilitación urbana, ¿no? Por urbanizaciones. Por uso, ¿no? Por ejemplo, hotel, ¿no? Centro de convenciones y torre de habitaciones. Por ejemplo, ¿no? Un conjunto habitacional. Eh, digamos, no tengo 10 torres. Ya, pues por uso podría ser las torres, las agrupo como que las torres como tal, y todas mis obras exteriores o de uso común, no sé, pues los arbolitos, la placita, todo lo que esté en el medio, lo que no forme parte de la torre, ya eso podría ser por uso, por ejemplo, ¿no? Por especialidad, civil, arquitectura, electromecánica. Entonces, por ahí están escribiendo, chicos. Alguien está escribiendo por acá ya. Esto no es de mi diapositiva, por si acaso. No es. Son los apuntes de algún compañero, ¿ya? Gracias. Ya, entonces son algunos ejemplos. Podría ir también por frente, ¿ah? Por frente de trabajo. Por ejemplo, como en el ejemplo que les voy a mostrar, ¿ya? ¿Cuál es el punto? No quiero entrar mucho a detalle con el control porque todavía no estamos viendo, recién estamos en planificación, entonces no los quiero confundir. El punto es que esta estructura de control de costos, ustedes la utilizan desde la planificación hasta el monitoreo y control. Entonces, es una entrada para gestionar la mano de obra, los equipos, los materiales, los indirectos, los subcontratos, pero a nivel de costos, ¿ya? A nivel de costos. Y se relaciona o se interrelaciona con el control de tareos, las provisiones, las proyecciones, los controles internos de otras áreas de conocimiento como cronograma, adquisiciones, calidad, las líneas base, a nivel de planificación, ¿sí? A nivel de planificación. A nivel de control, gestión contractual, gestión de bueno, esto es a nivel de adquisiciones, esto es a nivel de la venta. Ya vamos a ver en el taller 3 de la gestión operativa, que bastante interesante porque mi estructura de control de costos también la uso para entender mi venta y hacer una trazabilidad de mi meta y mi venta. Para adelantarles, ¿qué es mi venta? Mi venta es mi presupuesto con el cliente, el presupuesto que le sustento y con el que trabajo con el cliente. Y mi meta es mi presupuesto interno, que lo guardo para mi organización, que mi equipo de proyecto, mi residente, mi gerente de obra, es al cual se le lleva un control y se hace un seguimiento y se hace todo un diseño y se hace un control de costos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, pero vamos a ver que esas estructuras sirven tanto para la gestión de la venta interna, perdón, como la gestión interna del proyecto. Ahora, las
fases y partidas de control solamente serán para los costos directos. La respuesta es no. También es para los indirectos. Aquí hay un ejemplo para costos indirectos. Este era un proyecto de tipo EPC, Ingeniería, Procura y Construcción. Básicamente fue el de la expansión de la mina Cerro Verde en Arequipa, ¿ya? Y éramos una de las principales las principales supervisión fue Fluor. De repente han escuchado de Fluor. Entonces, esta es nuestra estructura inicial, obviamente, ¿no? Por temas de confidencialidad no puedo proyectar la verdadera, esta era la revisión de los costos indirectos, ¿no? Y fíjense que acá está por frentes, miren, esto en otras palabras es fase, ¿ya? Fase, pero bueno, acá lo trabajamos por frentes y por partidas. Entonces, fíjense bien este ejemplo, porque ustedes tienen que colocarle códigos a la fase y códigos a las partidas. Miren que sigue todo un orden, ¿ah? 91, 01, 02, 03, 04 y luego empieza 92, ¿no? Entonces tiene un orden, tiene una codificación. Hay una descripción y hay un detalle, ¿ya? Hay un detalle. Ahora, ustedes preguntarán, ¿y de qué depende? Depende de analizar el proyecto, ¿no? De analizar el proyecto. Ahí está. Y acá está otro frente, ¿no? El 98, por ejemplo. Que está para los gastos financieros que son aparte. Lo cual, esto es una muy buena práctica, ¿no? Es una muy buena práctica incluir, obviamente, sus gastos financieros. Bueno, como este proyecto, pues, era bastante grande, bastante extenso, este detalle, pues, era mucho mayor. Obviamente que en proyectos más pequeños no llegarán, pues, a un nivel de desglose o de detalle de sus fases y partidas de control para sus indirectos, ¿no? Yo les hablo de un proyecto considerable, ¿no? Proyecto de 3 años, me parece que duró la expansión. Entonces, proyectos de personal de dirección, apoyo, comunicaciones, gastos de oficina principal. Por ejemplo, acá está el overhead, miren. Equipos y vehículos de apoyo, alojamiento y alimentación, gastos de personal, infraestructura y operación. Este es el otro overhead, no sé si se acuerdan. Gastos de operación, overhead, ¿se dan cuenta? Pero están en líneas aparte, no lo mezclo, ¿no? Control de calidad, prevención de riesgos y medio ambiente, topografía, ya. Acá ustedes dirán, pero yo trabajo con riesgos y con topografía en el costo directo. Bueno, como les decía, no hay verdad absoluta. Cada proyecto, cada equipo ve cómo la mejor manera de poder diferenciar o clasificar sus costos. A nosotros nos convenía colocarlo aquí, ¿ok? Y bueno, son los costos financieros. Ya, recomendaciones para una estructura de control. Primero es que la diseñen, ¿eh? A ver, muchos piensan, yo he escuchado esto, varios comentarios de muchas personas, incluso en el equipo, desmereciendo un poco el rol del jefe de oficina técnica o el ingeniero. No es tampoco algo mecánico que lo hago o lo puede hacer cualquier persona, no. O sea, yo considero que para desempeñar un buen rol y para poder dar y sugerir, a ver, y tomar decisiones acertadas, hay que capacitarnos, ¿no? Hay que aprender de los que saben más, de los que tienen más años de experiencia, de los jefes, de los errores también, de los fracasos, de los aciertos, del éxito. Entonces, el rol el jefe de oficina técnica sí hace ingeniería, pero no de repente la ingeniería que ustedes piensan o de lo que nos han enseñado en el pregrado, ¿no? De que tiene que específicamente diseñar o calcular, no eso específicamente, pero sí diseña a nivel de estructura, modela información. Es un rol bastante importante, es un rol central en cualquier organización y para cualquier proyecto. Entonces, no desmerezco en lo absoluto, no solo porque he sido jefe de OT, sino no desmerezco en lo absoluto el rol y la importancia que tiene un jefe de OT. Hay que diseñar una estructura, no hay que copiarla, hay que diseñarla, hay que diseñar un flujo de información, hay que asignar responsabilidades y hay que capacitar. ¿Ya? Lo vamos a entender mejor cuando veamos los ejemplos. Estos ejemplos los vamos a explicar
Pero aquí vean que está para colocar las fases, las partidas, acá están todas las partidas, hasta acá son los directos, a ver, hasta acá son los directos y estos son los indirectos. Este es otro ejemplo, miren, acá están los directos, perdón, y acá están los indirectos. Este tiene partidas padre, que son las que están, las que tienen después del código del proyecto, las que tienen solamente un ítem, y estas son las hijo, todas las que vienen después, ¿no es cierto? Y este es otro ejemplo en el cual está su codificación y además hay una descripción o un diccionario. Ya, entonces vamos a explicarles de qué trata. Vamos a explicarles de qué trata estas famosas partidas de control y fases. Lo que viene después de la lámina 57 a la lámina 67, esas 10 paginitas, que quizá no nos va a alcanzar el tiempo para verlo, esas 10 tienen que ver con enfoques desde el punto de la AACE y del PMI, que no las vamos a poner en práctica específicamente para el taller. Lo que vamos a usar son las partidas de control de las fases, ¿ya? Pero no se preocupen, si no nos da el tiempo, lo vemos iniciando la siguiente sesión. Pero igual es para lectura y no nos va a tardar más de 10 minutos porque lo vamos a explicar solo a nivel teórico. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver las... ya está. A ver, ustedes tienen una carpeta que se llama Fases y Partidas. Ahí está, Fases y Partidas. Estas lecturas, obviamente que no... Lectura de ustedes, ¿no? Ya es pero la fuente, para que les dé confianza, es de este diplomado que les digo que estoy por finalizar de la pontificia, ¿ya? Son muy buenas lecturas, así que les recomiendo que las haga. Ya, veamos la primera, ¿ya? Edificaciones. Vamos primero con lo más difícil, con estas fases y partidas de control. A ver, chequeemos. Un poquito para... A ver, acá no hay mucha... No hay mucha dificultad, por así decirlo. El punto más que todo es entender el alcance y diseñar una buena estructura que me permita hacer un buen control. Miren, estas eran las fases, pero le pusimos frente. ¿Por qué? Porque eran frentes de trabajo. Entonces, fase, bueno, frente, ¿no? Ya. Si quieren, ahí le colocan fase, frente. Entonces, veamos. Los códigos eran 5, 101, 102, 103, 104, 105. Teníamos tantos ingenieros que teníamos que decir, bueno, tú eres el 101, ¿no? Tú eres el 105. El 101 son los pesadores, el 102 es la chancadora secundaria, el 103 a los que iban a molinos, el 104 a la subestación y el 105 a los que estaban en alimentadores. Sin embargo, las partidas de control eran estas. Estas son las partidas de control. Ojo, ojo, que estoy hablando de obra civil, ¿eh? No me estoy metiendo todavía con electromecánica. Le he sacado eso para no confundir, pero estoy hablando de obra civil nomás, ¿ya? Ya, bueno. Entonces, estas eran mis partidas de control generales. Ahora, que la de subestación de estas 31 solamente tenga 10, claro, es dable. Por eso es que están ahí delineadas todas las fases o frentes, y como este es mi catálogo para este proyecto, puede ser que la de despesadores solo tenga 5, y la secundaria que tenga toditas, y la de molinos que tenga todas, y la de subestación que tenga 10, y la del alimentador que tenga 15. Está bien, porque es lo que hay en cada frente o en cada fase. Importante nomás es distinguir esto y distinguir estas partidas de control. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a ponerle inmovilizar, creo que para que no se pierda. Ya. A ver, además, esta es la más complicada porque era muy específica. Bueno, entenderán también que este proyecto pues era proyecto considerable, teníamos muchos recursos, diría yo, para gestionar. Entonces, se quería pues llegar a un control específico, ¿no? Por rubro. Esto se llama rubro. Mano de obra es un rubro. Entonces, por la mano de obra se dividía por partida de control. Es decir, mano de obra y sobre la mano de obra clasificarlo por cada una de las partidas de control. Lo mismo con los materiales,
Ahí está. Lo mismo con los materiales, miren, provisionales, preliminares, constantes, movimiento de tierras, encofrado, concreto. Y también acá habían indirectos, algunos indirectos. Y con los subcontratos. Equipos no había mucho. Y con los subcontratos. O no, perdón, equipos sí había. Solo que sé por qué los sacamos de aquí. Ya, pero equipos sí había. También había. Subcontratos, preliminares, movimiento de tierras, bueno. Y gastos generales. Ya recuerdo, ya recuerdo. Ya, el área de equipos era otra gerencia aparte. Entonces, si bien es cierto, también nos encargamos, pero necesitábamos previa validación. Entonces, por eso es como que en esta revisión lo sacamos, pero también habían equipos, ¿ya? Entonces, este es, por así decirlo, yo no lo recomiendo. En la mayoría de proyectos comunes y corrientes, los que estamos casi la mayoría, no vamos a llegar pues a la cantidad de personas para hacer un control y decir, este operario, ¿a qué partida de, no, más que operario, a ver, este material, ¿no? Este material, ¿a cuál de toda mi codificación le corresponde? Miren la cantidad de codificaciones que hay. No, complicado, ¿no es cierto? Complicado. En el día a día o en el promedio de experiencia de todos, yo creo que llegar a este control es bastante particular, por así decirlo. Estoy hablando de un proyecto, como les decía, minero, ¿no? Y solamente esto era la obra civil. Acá le he sacado la mecánica, le he sacado la de eléctrica, pero era pues bastante, ¿no? Considerable. Miren, además había sus consideraciones. Obviamente que acá había que capacitar a los tareadores, a los maestros, a los jefes de cuadrilla, a los jefes de producción, a los jefes de costos, a los ingenieros. ¿Qué más teníamos? Ingenieros de control de avance. Teníamos varios roles, en realidad. Y hasta ingeniero de reporte diario. Entonces, particularmente, no les recomiendo llegar a particularmente les recomiendo trabajar con, a ver, entre donde dice presupuesto edificaciones. Entre donde dice presupuesto edificaciones. Ya, tienen ahí un presupuesto, ¿no? De un edificio, de oficinas. Aquí están las obras preliminares, miren. Están, bueno, esta es los sótanos, los muros pantalla, construcciones provisionales, maquinaria y herramientas, instalaciones provisionales, seguridad, sótano. Incluso el sótano y la torre estaban divididos. La torre como tal, habían partidas que no la hacía la constructora, sino la hacía la inmobiliaria, por eso está dividida acabado constructor y el acabado del promotor de la inmobiliaria. Entonces, a ver, la empresa tenía un catálogo de partidas de control. Abran el que dice presupuesto partidas de control versión 1. Y vayan a esta primera hojita, la que dice V1. Como este era el catálogo de la empresa, miren la cantidad de partidas de control, o partidas resumen, en otras palabras, ¿no? Son tal cual, creo que la mayoría de títulos o actividades que se tienen en construcción. Algunas que no están muy abiertas. Pero imposible, pues, imposible que controlemos con todo esto, es demasiado. Demasiado para poder controlar. Y más que no había tampoco mucha gente para encargarnos de un control así. Entonces, de todo este catálogo, que más o menos son 100 líneas, promedio, descontando los títulos, por así decirlo, dijimos, vamos, acá hay que reducirlo a 30. Se redujeron 30 partidas de control. Más sencillo, miren, directo, indirecto. Yo controlo por preliminares, vertical, movimiento de tierras, concreto, muros anclados. Se separó, eso sí, el sótano de la torre. Albañilería, revoques, acabados, revestimiento. Estas instalaciones mecánicas sí se disgregaron, y costo indirecto. Entonces, se dan cuenta, yo lo hago a un nivel que pueda entender, y no solamente eso, que pueda controlar. Imagínense, ¿qué hubiésemos hecho con todas estas, con estas 100? Es demasiado para poder controlar, ¿no? Llegar a un nivel de detalle de mi encofrado, de repente, ¿no? De llegar así a este nivel de detalle.
sea, puedo simplemente, en este caso, en encofrado, solamente el encofrado, el concreto, solamente el concreto, ¿no? Entonces, esto es ahora, no les digo que esta sea una regla general, ¿ah? Porque va a depender mucho de la, bueno, la organización, de la cantidad de recursos que tengan, obviamente, ¿no? No, no es una regla general. Nosotros lo decidimos controlar así y la verdad es que nos fue bien. Nos fue bien y teníamos los recursos como para poder controlarlo así. Yo creo que hubiese controlarlo de otra manera, no teníamos los recursos suficientes tampoco a nivel de staff. Esto es otro ejemplo en el que es un edificio también, está el directo y el indirecto, sin embargo el indirecto se abre más. Se abre más. Estas son las partidas padre. Estas de acá, las que tienen este código a este nivel, esas son las partidas padre, y las de anaranjaditas son los hijos. ¿Ya? Entonces, ¿se puede hacer así? Sí, también es válido, ¿no? También es válido, es decir, las oficinas de obra, que es la partida padre, la puedo abrir en infraestructura, mobiliario, economato y servicios, sí, claro que sí, pero hazle acá su descripción, ¿no? O su diccionario, como quieran llamarle. Ahora, ¿por qué le llaman PEP? Bueno, en la organización le querían poner así, de ese nombre, pero simplemente puede ser también partidas de control y fases. El costo directo se disgregó en sótano y en torre. Por acá está la torre, ahí está la torre. Entonces, las partidas padre estaban acá, estas obras provisionales, la padre, y esos son los hijos. Igual en movimiento de tierra. Y miren lo particular, miren. Los muros pantalla, además, se dividen en acero, encofrado y concreto. Y bueno, y anclajes. Pero además, en la empresa se decidió controlar por rubros. Esto de acá se llama rubro. La mano de obra, el material, el equipo, el subcontrato, eso es un rubro. Lo vamos a ver cuando vayamos profundizando un poquito más en los conceptos de costo. Estos son rubros. La empresa dijo, bueno, yo quiero llegar hasta este nivel. 1, 2, 3, 4, hasta nivel 6 de control. Quiero que me llegues a controlar mano de obra y que material, equipo y subcontrato me lo agrupes. Ese era el nivel de control. Miren, distinto al otro que he mostrado, ¿eh? Pero este era el nivel de control. ¿Teníamos recursos? Sinceramente, sí teníamos recursos para llegar a ese nivel de control. Teníamos recursos. Entonces, vean que son estructuras de control distintas, ¿no? Este es otro ejemplo. Acá sí, preliminares, igual acá tienen más. Verticales, acá están los hijos, ¿no? Movimiento de tierras también. Incluso acá está su diccionario para mano de obra, para materiales y equipos. Obviamente no están todos llenos, pero aquí está su diccionario. Igual para los indirectos. Ahora, que esté bien, que esté mal, que en realidad no hay una sola manera de hacerlo. Depende mucho del entendimiento, del alcance. Al final eso te va a servir para controlar. ¿Ok? ¿Tiene alguna consulta con respecto a las partidas de control y las fases? ¿Tienen algunas partidas de control y las fases? Fases es cómo, ¿no es cierto? Por ejemplo, frente, ubicación, piso, sector. Partida de control es que todas las, vamos a poner acá ya, que todos los concretos, los 100 concretos los agrupo en una sola que se llama concreto, que todos los aceros las agrupo en una sola que se llama acero. A ver, que todo lo metálico, barandas, ¿qué más? Pues puertas, todo lo agrupo en algo que se llama carpintería metálica. Que todos los pisos y contrazócalos los agrupo, el de cerámico, no sé, el vinílico, todo lo agrupo en una que se llama pisos y contrazócalos. Y aparte están los zócalos. Que toda la pintura lavable, de supermate, etcétera, la agrupo en una que se llama pintura. Que todo el equipamiento lo agrupo en uno que se llama equipamiento. Y obviamente que en este caso esta organización tenía pues distinto, ¿no? Que tenía, además decía ya, no solamente quiero eso, sino también digrégamelo por mano de obra y por materiales y equipos. Ya, ¿tienen alguna consulta? Por ahí activamos el micrófono, creo. ¿Tienen alguna consulta? ¿O está claro qué es una partida de control y qué es una fase?
Porque lo van a hacer, ¿ah? En el taller lo van a hacer. Ya. Si no hay dudas, entiendo que está clarísimo, ¿no? Ya. A ver. En realidad este concepto no es complicado. Ustedes básense de esta definición. Esta lámina es clave. Si entienden esta lámina, no van a tener dificultades de poder entender o de poder aplicarlo. Una partida de control es agrupar mis partidas presupuestales. Una fase es una división macro, y acá están los ejemplos. Así de simple. Pero por así decirlo, lo complicado o lo complejo, lo que tienen que pensar es cómo lo aplico en mi proyecto, pues, porque no es que sea algo general para todo, ¿no? Ustedes van a tener que llenar esta plantilla que se llama fases y partidas de control. Criterios, en realidad, de los criterios, más que criterios, diría yo, se diseña. Y consideraciones, ¿no? Entender el alcance. Entender el alcance. ¿Cuántas personas tengo en mi equipo para controlar? ¿Cuántas personas tengo en mi equipo para controlar? ¿Qué puedo controlar y qué no? ¿Cuánto tiempo tengo para mi reporte y para mi control? Son varios puntos, ¿no? ¿Cómo lo entiendo mejor, el alcance? ¿Cómo se entiende de mejor manera el alcance, ¿no? ¿Solo un concreto o varios concretos? No necesariamente partidas incidentes, son en realidad, más que eso, yo diría entendimiento del alcance, ¿no? Por eso es diseño, es diseñar una estrategia para poder hacer el control. Y también tengo que ver mis recursos. Pues si quiero llevar un control de detalle como el que de mano de obra, materiales, equipos, y solo estoy yo, imposible, pues, ¿no? Un proyecto de 30 millones de dólares, imposible. Se están poniendo la soga al cuello ustedes solitos, ¿no? Entonces, tengo que ver también mi recurso, tengo que ver también si tengo la herramienta o el software para implementar, controlar. Si lo hago todo manual, ¿cómo voy a querer controlar con 200 partidas? Imposible también, pues, ¿no? Si lo hago todo manual. Si tengo una ERP y diferentes personas que lo alimentan, bueno, lo podré hacer, pues, ¿no? Pero si es que no la tengo, ese también es el punto. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Revisar el alcance, revisen el alcance y llenar solamente esta plantilla. No quiero que coloquen diccionario, nada. Solamente las fases o los frentes con un código, 101, 102, 103, 104, podrían utilizar, y la descripción del sector. Mire, ya les estoy diciendo que es por sector, ya les estoy ayudando, que es por sector. Y las partidas de control, que no van a ser más de 10, les aviso, que no van a ser más de 10, las partidas de control, plantearlas con qué partidas de control trabajaría. ¿Qué es lo que les recomiendo que revisen? Ahí van a ser varios en el grupo. ¿Qué es lo que les recomiendo que revisen? Léanse este plan de trabajo y revisen también la oferta y los montos. ¿Ya? Léanse el plan de trabajo y revisen la oferta y los montos. Y dentro de la venta cliente, acá hay un archivo de WS. No se preocupen si no tienen instalado ese software, no se preocupen. Revisen el cronograma. Revisen el cronograma. Y también revisen la propuesta de EDT. Que yo sé que todavía no hemos visto que es una EDT, pero es una estructura de descomposición de trabajo. ¿Ya? Es una estructura de descomposición de trabajo. No, chicos, yo no tengo nada de que se me ha colgado el Zoom, ¿ah? No sé si a todos les ha pasado eso. A ver, me confirman. La señal está buena. ¿Se colgó? ¿En qué momento se colgó? La verdad es que mi señal está bueno, pero no tengo que se ha colgado. Quizás sea su señal, ¿ya? Porque aquí no había ningún corte. Acá sus compañeros dicen que no. Como decía, entonces revisen, repitiendo ya, revisen. Acá tienen ya, tienen la... ¿Qué les recomiendo revisar? A ver, revisen bien el plan de trabajo.
Revisen la oferta a nivel de montos, ¿ya? Consideraciones. Revisen en la del cliente, revisen la WS, la que está en Excel, y revisen el cronograma, ¿ya? ¿Sí? La que dice venta cliente, revisen el cronograma, repito, y revisen la WS. ¿Sí? Los otros documentos no, porque son complementarios. No van a necesitar los otros documentos. WS, el cronograma, y de acá revisen estos dos documentos. A ver, no son más de 10 partidas de control, les voy adelantando. No son más de 10 partidas de control. El proyecto es un proyecto de construcciones enterradas en una mina, ¿ya? En una minera, a cielo abierto o a tajo abierto. Ya les voy adelantando que son cuatro sectores, A, B, C y D. Entonces, ya, mis frentes o mis fases serían por sectores, A, B, C y D. Sin embargo, ahí van a ver que hay subsectores. Entonces, un grupo me podría decir, bueno, yo voy a considerar además subsectores. Bueno, ya lo sustentará y dirán por qué han considerado. Y las partidas de control, ahí van a ver que son en realidad pueden tener varias propuestas para las partidas de control. Ahí sí no les voy a ayudar. Piensen un poquito cómo podrían plantearlo, ¿ya? No está nada complicado, simplemente es para que se familiaricen con la herramienta. No se olviden de colocarle acá códigos y no se olviden de colocarle a las partidas de control códigos. Como ustedes quieran, alfanuméricos, solamente numéricos o con letras, como ustedes decidan. ¿Ya? Si es que no alcanza el tiempo para sustentarlo, no hay problema. Lo podemos ver el sustento más que todo iniciando la próxima clase. Pero sí, en estos 15 minutos, ¿sí? 15 minutos, en realidad el taller está diseñado para 20. En estos 15 minutos, hasta las 10:03, 10:05, revisen el alcance y traten de hacer un planteamiento. Como les dije, ya les ayudé con que las fases o los frentes son 4 sectores, sector A, B, C y D, pero los grupos opcionalmente pueden decir no, también lo queremos por sus sectores, entonces esto se amplía. Y las partidas de control, ahí sí tienen que pensar cómo las plantearían, ¿no? Recuerden que la partida de control es una agrupación. Si yo tengo en mi presupuesto 20 concretos, no voy a poner pues 20 concretos, ¿no? Pondré solamente concreto. O pondré solamente concreto vertical y horizontal. Si yo tengo movimiento de tierras, no voy a, y excavaciones, no voy a poner pues 10 excavaciones, pondré de repente o bien solo movimiento de tierras o bien solo excavación, o bien excavaciones y relleno. Es un ejemplo. Ahora, si les conviene llegar a un control de excavación por tipo, bueno, sustentarán por qué lo pusieron así, ¿no? Pero recuerden eso, ¿no? El concepto de una partida de control, una agrupación. Sí, una agrupación que le facilite el control, ¿ya? Entonces vamos a separar en 3 grupos de manera aleatoria. Ahorita los voy a dividir en grupos de manera aleatoria, solamente den en aceptar y van a estar direccionados a una sala en la que solamente van a participar con esos compañeros, ¿ok?
A ver, chicos, han estado un poco tímidos, entiendo, por ser, siempre pasa, siempre pasa. Por ser el primer taller, muy pocos, han estado bastante callados. Ya, chicos, tienen que acostumbrarse a interactuar un poquito más, porque vamos a hacer varios talleres, y con Rommel van a hacer, creo que, de negociación, entonces van a tener que negociar, entonces van a tener que soltarse un poco más, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? La resolveríamos, ojo, la resolveríamos por el chat. Sí, 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 falta habilidades blandas. Sí, chicos, ¿ah? Dejen el miedo, están ahí entre compañeros, pueden conocerse, ¿no? De repente el networking es importante, entonces, yo no sé, para la siguiente sesión, para el miércoles, tienen que entrar de frente, ya no a leer, sino de frente a decir, lo vamos a hacer así, y yo lo propongo de esta manera, y qué dicen los demás, y armamos nuestra estructura de control de costos, ¿ya? Entonces, ya para la siguiente sesión del miércoles no les vamos a dar a leer nada, ya han tenido tiempo, 15 minutos para poder haberle dado una lectura. Obviamente, si necesitan más, lo pueden hacer ya en casa o minutos antes de la siguiente sesión, pero ya para la siguiente sesión es como que tienen los... Y de frente tienen que entrar a decir, ya, yo he leído esto y entendido esto y lo propongo de esta manera. ¿Qué dicen los demás? Y ahí los demás dirán, ¿ok? Entonces, un poquito más más ágiles en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, ¿ya? Si tienen alguna duda o consulta, tienen abierta la opción hoy día, mañana, como ustedes quieran, escríbanla por el chat, ¿no? ¿Qué es una estructura de control de repente? ¿No? No he entendido qué es una estructura de control, no he entendido qué es una fase, ¿no? Nos pueden dar más ejemplos de fases, ¿no? Partidas de control, bueno, ahí tienen varias, pero de repente de fases, ¿no? ¿Qué es una fase? Entonces, pueden hacer las preguntas para llegar al taller y ya decir, lo propongo que sea así de lo que he leído, ¿ok? La estructura de control. Ahí les voy a pasar quizá, los que tengan tiempo, les voy a pasar una estructura de control de costos, un catálogo, ¿ya? Un catálogo de estructura de control de costos. Le voy a decir que lo suban a la plataforma para que lo tengan. ¿Cuál es la base para elegir la fase? Ah, ya, el entendimiento de la división macro. Sí, esa es la base. Dayana, El entendimiento de la división macro, sí. Edgar Muñoz. Sí, por eso te decía, ¿no? Por ejemplo, yo fui a la venta y lo que estaba haciendo es ver las partidas, incidentes, ¿no? Y sobre ella, más o menos, tener en mente o mapear algo para ir armando mi estructura de control de costos, ¿no? O sea, como la pregunta que hace ¿cómo se llama? Franklin. Yo, como te pregunté también más temprano, lo que estaba haciendo es partidas incidentes, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. ¿Puedo partir de ahí? A ver, sinceramente, es un criterio, sí, es un criterio, no voy a decir que está mal, es un criterio, pero no ocurre siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes hacen un registro de los incidentes, y así al ojo nomás, ¿ah? Porque yo, o sea, yo me acuerdo del presupuesto mi incidente es movimiento de tierras, pues ni hablar, son 2 millones y un poquito más de esta partida, es movimiento de tierras, es mi incidente, ya, pero yo les hago la pregunta, ¿y las líneas no las van a controlar? Es un ejemplo, ¿no? Les hago la pregunta, ¿no? ¿Y las líneas no las van a controlar? Las obras mecánicas no las van a controlar porque si es que ustedes hacen así por incidentes y vean las líneas no son tan incidentes. Miren la de agua tratada decantada, son $30.000. Miren la de desagüe industrial, son $2.000. Sí, pero si Por, sumo las líneas con los varios tipos de diámetro, lo podría controlar como montaje de línea, ¿no? General. pero igual no es incidente. Estamos hablando de medio millón versus 2 millones. Por así decirlo. Por eso les digo en particular, depende del proyecto, ¿no? En este caso, tanto por incidente, a primera instancia sí, ¿no? Por decir, el movimiento de tierras es súper importante,
Es súper importante porque es más del 50% de todo mi presupuesto. Importantísimo es el movimiento de tierras, ¿sí? Importantísimo. Pero, ¿qué pasa? Sería la mejor manera de controlar esas electromecánicas que solamente suman $500,000, ¿no? ¿Cuál sería la mejor manera de controlar? Porque las tengo que controlar, obviamente, ¿no? Y que me digan solamente por montaje electromecánico, no les recomiendo. No les recomiendo. Los que de repente tengan experiencia haciendo construcciones enterradas, es otro, por así decirlo, es bien particular el control, ¿ya? Yo también cuando este fue mi primer proyecto, ¿no? Ya habían ingenieros que estaban, que ya habían participado en proyectos de construcciones enterradas, en varios proyectos, ¿no? Entonces, yo quise proponer una estructura y me dijeron, no, en base a la experiencia de lo que hemos trabajado, ese es un proyecto que sí se desarrolla de esta manera, entonces recomendamos con tal estructura. Luego ya ahí le integré algunas citas más y ya pudimos sacar una estructura interesante. Pero por eso les digo, ¿no? O sea, está bien, revisen los incidentes, pero luego háganse la pregunta, ¿no? ¿Y las líneas? ¿Qué pasa con las líneas? ¿Cómo las controlo de mejor manera? Eso nada más para la pregunta. Sin embargo, en otro tipo de proyectos sí podría ser, ¿no? O sea, que yo revise mis incidencias y diga, bueno, ya, de esta manera lo puedo proponer. Pero en este caso, ojo, no. Entonces, si hacen un pareto, obviamente va a ganar el movimiento de tierras. Sí, definitivamente va a ganar, ¿no? Pero las obras electromecánicas son muy importantes. Listo, chicos. Entonces, ahí les vamos a subir algunos ejemplitos adicionales. Si tienen alguna duda, escríbanla por el grupo. Tienen hoy, mañana. Y nada, revisen la información, lean la información para que la siguiente clase, en la siguiente sesión, bueno, ingresen ya de frente a sus grupos y puedan, los que lean, ¿no? los que repasen de repente esa lámina o el material, y ya podrán de frente entrar a proponer algún tipo de estructura, ¿no? Proyectar el Excel y ya comenzar a hacerlo con su grupo ya. De repente ahí debatir. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Diana, solo se necesitan las partidas y aparte nosotros proponer los códigos, ¿no? Tanto frente y Ajá. partido. Sí, sí, sí. Pero los frentes ya les dijimos que podrían tomar los 4, ¿no? Los 4 sectores. P, C y D. Esas serían sus fases. Sus partidas de control es lo que tienen que trabajar. Sí, eso es lo que tienen que trabajar. Listo, chicos. Muchísimas gracias por el tiempo extra. Si tienen consultas, como les digo, tienen abierto el espacio de consultarlo por el WhatsApp. Y no se olviden de mandarme sus grupos al término de la sesión. ¿Listo? Diana, muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena noche.